Buenas tardes, doctora Janet Castro. Soy el estudiante Jofre Fernando Chocho Coello de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Voy a explicar sobre el libro del alma de la toga. En este libro del alma de la toga se habla de los abogados como personas que hacen cumplir la justicia, de manera que estos cumplen un rol muy importante en la sociedad. Además, en sí trata de guiar a los jóvenes que siguen esta carrera del derecho para así ser un buen abogado y poder hacer cumplir la justicia en la sociedad. Asimismo, el autor nos habla de los sucesos de los abogados, de cómo los profesionales de derecho están perdiendo su moral en la carrera, ya que no lo hacen por interés, sino por el dinero. Su interés es mostrarnos lo correcto de un abogado, para así no perder la reputación de nosotros los futuros abogados y de los abogados actuales, por lo cual está faltando ética al ejercer la profesión. La mayoría de abogados han caído en la corrupción. Es necesario tener moral porque es lo primordial para los abogados, pues nuestro título dice claramente licenciado de Derecho, es decir, defender los derechos de todas las personas, de dar consejos jurídicos, luchar y pedir justicia. El abogado debe de dar ayuda a las personas que lo necesiten y cumplir sus roles en la sociedad. En la política no se ve avances por lo que sus roles lo cumplen personas que no saben del tema, por lo cual es necesario que los abogados retomen esto de una manera responsable para tener un Estado más organizado. Después de un juicio, los abogados que participen tranquilamente pueden platicar entre sí, pues que aparte de defensores son colegas y pueden darse consejos o hablar entre ellos, supuesto que es un buen argumento para ganar un juicio. En la mayoría de casos los abogados son individualistas. El rol de abogado puede ejercerlo cualquier individuo mientras no incumpla nada. Este puede ser el del ayuntamiento, el del ministerio o cualquier otra persona. Esta es una concreción que nos da el título de licenciado de Derecho, que nos da la autoridad de ejercer la profesión de Derecho. Al estudiante de Derecho sale sabiendo de la facultad sobre las políticas del catedrático del Derecho, se derrime y contribuye eficazmente a la constitución técnica de sus alumnos. Aún así, el problema seguiría siendo el mismo, porque la formación cultural es absolutamente distinta a la del profesional. Para el abogado, la rectitud y legitimidad de la conciencia en algún caso es lo más importante. Además, debe ser firme en sus decisiones. El abogado debe tener una fuerza en sí mismo para ejercer su profesión, porque nuestra labor es afrontar la injusticia para lograr la equidad. Somos los encargados de dar justicia humana. El derecho se debe aplicar e interpretar para dar justicia. El abogado en sí debe dar justicia y aplicar las leyes de acuerdo al mandato del gobierno, porque las leyes y los códigos no deben ofrecer ningún interés. Se aprende a leer con imágenes y se aprende la vida con hechos, figuraos siempre hombres y debates entre los hombres. Los códigos no existen en sí mismos sino procuran ver y observar, además de estudiar la importancia de los intereses en la vida humana. Por lo que la abogacía es la rectitud de la conciencia, el profesional del derecho debe guardar los secretos de sus clientes, ya que si no lo hacen sería un delito. El abogado debe abstenerse en absoluto de la realización de todo trámite innecesario, y en especial de toda articulación puramente aleatoria, cuidándose de no entorpecer el normal desarrollo del juicio de la abogacía en un servicio público, porque la administración de justicia lo es, y el abogado es un auxiliar de justicia. La chicana es lo más condenable para los abogados, es el gran vicio de los pleitos y su complicidad interesada, pues es lo más vergonzoso de la administración de la justicia. El abogado debe ser asociado con su profesión, puesto que para resolver algún caso se debe tener alguna pauta de esta, ya sea por algo similar que pasó, algún suceso que pasa a diario. Se debe evitar el fraude y se debe trabajar con moral. El abogado debe tener una sensibilidad que no le deje rendirse. El abogado se compenetra con el cliente de tal manera que pierde toda postura personal. Este debe tener su personalidad propia ante el cliente, además de defenderse sin cobrar, defender a quien nos ofendió, defender a costa de perder amigos y protectores, defender afrontando la injuria y la impopularidad. Es el abogado el que debe ejercer con libertad y debe ser respetado por el cliente, puesto que el abogado no depende de nadie más sino de sí mismo. La inteligencia, la conciencia y el carácter son aspectos primordiales en el trabajo del abogado. Este debe ser una persona con mucho cuidado, ya que debe tomar decisiones primordiales para sus clientes. En el trabajo todas las horas son correctas y es necesario un reglamento para así trabajar con gusto. La palabra es un aspecto importante para el abogado. Además, con las palabras se solucionan los problemas, ya como se dice, esta calma ejércitos o tumbas.
por lo que los hechos están dados por las palabras, y sin esta no se produciría, por lo que es necesario que la palabra sea de una manera correcta. Los abogados no nos damos importancia a nosotros, sino que lo entregamos todo a la profesión, por lo que es necesaria la justicia y la libertad de las personas. La justicia ve por nuestras acciones y las castiga cuando es necesario. El abogado puede ser historiador, novelista y dialéctico. En sí la justicia se da en la mayoría de profesiones, pero esta se hace cumplir por los abogados. El juez y el abogado se contradicen entre sí. Estos pueden pensar que se están mintiendo. Es necesario mostrar ética por parte de estos para que así se asegure su independencia. Los administradores de la justicia no deben rendirse y deben mostrarse serenidad en sus casos, porque las acciones, y más especialmente las que implican un ámbito y un sistema como las profesionales, han de cimentarse en la fe, en la estimación de nuestros semejantes, en la ilusión de la virtud y de manera generosa. En el encantamiento del juicio se comprendía de una manera brutal cuando los contratos tenían fórmulas sacramentales y era tasada a la prueba. Hoy con el juicio de conciencia y la plena libertad contractual es un absurdo, porque la verdad es que en el mundo están las cosas, aunque no se encuentren en los autos, y las realidades mundanas pesan y tienen más importancia que la resultancia del diligeado. Los informes forenses que se realizan son de diferente manera de acuerdo al caso. El abogado debe estar relacionado con el arte. Este debe ser muy bueno para realizar arte, porque es un artista nocivo por sentido común. La abogacía surge por pasión, y esta es establecida de acuerdo a los códigos. Además, para el abogado es necesario tener el hábito de la lectura, porque ayuda a la imaginación y mantener en reflexión al lenguaje. El abogado debe tener una nación ideal. Los abogados tenemos la distintiva contraria, por lo cual nuestra misión es contender. Cuando cesamos en ella buscamos la paz y el olvido. Este debe defender la clase social de cada persona y que todas las personas sean tratadas de igual manera. El abogado se da a conocer por sus méritos y años de experiencia. Su despacho debe estar dado por su estudio, sabiduría y confianza. El especialista se adecua de acuerdo a lo que quiere defender. Lo menos mal para él es que se puede producir una polarización de entendimiento, y el bien que realiza en el especializado, siendo un extremo agudos para la labor propia, es mucho menor que el daño que causa haciéndose obtusos para la función ajena. En la abogacía, la especialización toca los límites del absurdo. En la mayoría de casos, los abogados suelen dar litigios en los casos que intervienen. Es necesario defender los derechos de nuestros acusados a la corte. Los abogados también cumplen una influencia en la política, ya que la política marcó el rumbo de la abogacía. El Parlamento está lleno de codicias e incompetencias del Estado, y el sentido de la verdad está ausente. Y en eliminarle se distinguen por derecha e izquierda grupos de la más cerril intransigencia dialéctica. El ser abogado es ver los grandes fenómenos sociales en los casos concretos, que viven la concreción, olvidándose del fenómeno. No es un abogado sino un ratón de la curia. El abogado ve lo social reflejado en lo individual y guía esto con el ánimo inspirado por aquello que sea legal. Es necesario establecer un sistema seguro de libertad de defensa basado en la justicia. Un litigante que informa a su propio nombre, si lo hace mal, no daña a nadie más que a sí mismo. Pero mientras subsiste el actual procedimiento escrito y las dos instancias, él que da riendas sueltas a sus pasiones, a sus malicias o a sus torpezas, ejercitándose acciones incongruentes, embrullando el procedimiento con recursos improcedentes, proponiendo pruebas absurdas, más que dañarse a sí mismo, perjudica a su contrincante y embaraza el trabajo de los tribunales. El abogado debe defender todas las personas, hasta los pobres, porque éste cumple como una función pública, por lo que debe hacer justicia para todos, y el Estado debe dar a asignar un abogado a cada persona, en especial a los pobres que no tengan recursos para pagar los honorarios a uno. Además, el abogado debe de considerar en su vida a dos mujeres, la cual será su esposa y su clienta, por lo cual debe de considerar consideración a ambas. En el caso de un juicio, si el demandado contestará la demanda verbalmente, pero a petición del mismo, del demandante por orden tribunal, podrá disponerse que se le conceda un término para que lo haga por escrito y otro para que el demandante lo estudie en el decálogo del abogado. Esta es lo que se debe cumplir para ser un buen profesional del derecho. Los abogados debemos cumplir el papel muy importante dentro de la sociedad, por lo que no hay que dejarnos llevar por la corrupción, sino ser defensores de la justicia.
para así ayudar a tener una mejor sociedad y ser buenos profesionales del derecho. Es necesario que los futuros abogados sepan a qué se enfrentarán y cómo deben prepararse para ser buenos profesionales, por lo cual se debe preparar para tener buen conocimiento y actuar con moral y con rectitud de conciencia. Gracias por su atención.